Buenas noches, mi nombre es Indira Cárcamo López, estudiante de maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESIT. El grupo de trabajo está conformado por Alan Taboada Cárcamo, Rafael Villamil Polo y Never Pérez. El tema que abordaremos es de gran importancia, que son los instrumentos de evaluación. Cada participante explicará los recursos para tal fin. Pero antes daré una pequeña definición sobre lo que es los instrumentos de evaluación, que son los medios o recursos con que el maestro o maestra podrá registrar y obtener la información necesaria para registrar los logros o dificultades en los estudiantes. A continuación, los dejaré con el compañero Alan Taboada con la rúbrica. Ok, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alan Taboada Cárcamo, estudiante también de la maestría de Ciencias de la Educación. Y bueno, como lo dijo la compañera, continuando con esta temática sobre los instrumentos de evaluación, vamos a empezar con el primer instrumento de evaluación que escogimos nosotros, que es la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación nos permite evaluar distintas situaciones de evaluaciones, ya sean ensayos, proyectos, informes, presentaciones, entre otras cosas. Además de esto, dependiendo del tipo de evaluación que nosotros pretendamos realizar, van a existir dos tipos de rúbrica. La primera rúbrica es la rúbrica de tipo holística, que enmarca una evaluación de carácter global, de carácter general. Y la rúbrica de tipo analítica ya es un poco más puntual, ya es una evaluación por parte. Haciendo una analogía o un símil entre estos dos tipos de rúbrica, la holística podríamos relacionarla o asemejarla más bien con un tipo de evaluación cualitativa, en donde el profesor, el docente a cargo, simplemente va a dar un veredicto como bueno o malo, ya. En cambio, la rúbrica de tipo analítica ya es una rúbrica que la podemos relacionar con un tipo de evaluación cuantitativa, en donde, por ejemplo, para colocar un ejemplo más preciso, un examen de matemáticas. En un examen de matemáticas no solamente el resultado nos va a determinar que el ejercicio estuvo bueno. No, ¿por qué? Porque es que dentro del ejercicio como tal vamos a encontrar diferentes pasos, procesos, despejes, ecuaciones, variables que nos van a encaminar a que efectivamente y consecuentemente el resultado sea el esperado. Entonces, bien, ya entrando en lo que es la rúbrica holística como tal, esta evalúa el proceso o producto del estudiante como un todo, ¿sí? Esta se utiliza en situaciones en las que el estudiante debe producir una tarea simple o dar una respuesta. Un ejemplo de una rúbrica como esta, ya que evalúa muy general al estudiante, la encontramos en el siguiente ejemplo, en donde tenemos las categorías y los descriptores. Las categorías simplemente las vamos a categorizar como excepcional, destacado, adecuado e inadecuado. Y el descriptor nos va a decir qué tanto se acerca el niño, el estudiante, en ese ensayo, trabajo, proyecto, a lo esperado. Es decir, si está correctamente todo bien, pues obviamente la categoría va a ser excepcional. Y de igual manera, si no se acercó a nada de eso, pues inadecuado. Listo, ok, entonces, la analítica, la rúbrica analítica, ya esta sí es un poquito más detallada. En esta los indicadores se colocan en la primera columna. Los indicadores son como el objetivo de la clase, el objetivo del proyecto, el objetivo del artículo o lo que sea la actividad que los estudiantes estén realizando.
De igual manera, vamos a encontrar en la primera fila, vamos a encontrar los niveles de logro. Los niveles de logros, ¿qué son? Es la calificación que se le va a dar a ese indicador, ¿sí? A ese objetivo que el estudiante va a alcanzar, se le va a colocar un nivel de logro, una calificación, que la escala evaluativa aquí en Colombia, por lo general, va de 1 a 5. Entonces, dependiendo del buen desarrollo o del mal desarrollo, porque hay que decirlo así también, la calificación va a ser 1 o 5. Y, de igual manera, vamos a relacionar ese puntaje alcanzado en el nivel de logro con el indicador. En donde se encuentren esas dos notas, el indicador y el nivel de logro, a esa parte se le conoce como el descriptor del logro. Y de esta manera vamos a utilizar, o de esta manera se le da uso a una rúbrica de tipo analítica, en la cual, como ya dije anteriormente, a diferencia de la holística, en la que la holística simplemente se le da un veredicto de excepcional, bueno, medio bueno o inadecuado, en esta vamos a encontrar unos niveles de logros que van a categorizar ese trabajo o esa actividad que los estudiantes estén realizando. Listo, bueno, continuando con la actividad, lo dejo ahorita con el compañero Rafael Villamil. Muy buenas noches a todos, compañeros y compañeras maestrantes. Señor tutor, yo les voy a hablar aquí de otro instrumento muy importante de evaluación, como es la lista de cotejo. Como podemos ver, la lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la izquierda una lista de criterios que pueden ser palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, las tareas, los comportamientos, las habilidades o actitudes que se desean evaluar en un proceso de aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que aquí se pueden aplicar las competencias. ¿Cuáles competencias? El saber hacer y el ser. ¿Para qué sirven las listas de cotejo? Las listas de cotejo son útiles para evaluar procesos de aprendizaje estructurado. Aquí se refleja la evaluación formativa, ¿verdad? También sirve para identificar logros y áreas de mejora, como también sirve para evaluar productos terminados en la evaluación sumativa. También nos sirve para evaluar intermedios de proceso, como también realizar una evaluación final en un proceso terminado. Y también nos sirve para promover la coevaluación y la autoevaluación entre los estudiantes. ¿Cómo así? Como ya sabemos, la coevaluación es una evaluación entre pares, entre estudiantes, y la autoevaluación sirve para que el estudiante reflexione en el proceso que lleva en estos ambientes de aprendizaje. Listo. ¿Cómo se hace una lista de cotejo? Bueno, compañeros, se incluyen datos de identificación, por ejemplo, el grado, el grupo, la asignatura, así como el o los aprendizajes esperados. También se tiene que tener en claro lo que se desea evaluar, como las acciones, los comportamientos, las habilidades y las actitudes. Expresa lo que se desea evaluar en criterios claros y concretos. Expresar, evitando ambigüedades, donde debe incluirse un solo criterio por renglón. Y establece la escala presentada establece la escala de presencia o ausencia, sí o no, si cumplió o no cumplió, ¿verdad? También sirve para definir también se define en otro cuadro los niveles de desempeño, referencias numéricas de acuerdo a los criterios logrados. Esto nos permite traducir los criterios logrados en un nivel de desempeño, sea cualitativo como destacado, satisfactorio, suficiente, o cuantitativo como podemos ver en números 10, 9, 8, 7 y así sucesivamente. A continuación podemos ver un ejemplo claro de una lista de cotejos, de cómo hacerla, y podemos ver que se hace en el grado preescolar, ¿sí?
tomando como tema la educación socioemocional y la dimensión de la empatía, la habilidad, la inclusión. El indicador de logro convive, juega, trabaja con distintos compañeros y ofrece su ayuda a quien lo necesita. Como pueden ver, en una columna están los criterios de evaluación, ¿verdad? Y en la otra están si logró o no logró ese aprendizaje esperado, ¿verdad? En otra tabla se pueden ver que si el estudiante logra, como podemos ver hay 5 criterios, si él logra esos 5 criterios en nivel de desempeño, muy bien, ¿verdad? Si logra 4 criterios demostrados, en nivel de desempeño satisfactorio. Si logra 3 criterios demostrados, es que el estudiante está en proceso todavía. Si logra 2 o 1 criterios, es ahí donde el estudiante requiere mucho apoyo. También quisimos pues utilizar este mismo recurso o este mismo instrumento para aplicarla hoy en día a la educación en línea. Como podemos ver, sabemos que hoy en día estamos viviendo pues momentos difíciles, ¿verdad? Como es la pandemia del COVID-19. Y hoy en día pues la educación pues ha sido en zonas urbanas, por decirlo así, o donde está las conexiones, donde nos podemos conectar a internet, ¿sí? Donde está la virtualidad. Muchos de nosotros los docentes hemos usado estos instrumentos para evaluar en línea. Quisimos utilizar la lista de cotejo porque es la más, para nosotros la más, pues, la que más se acomoda a esta actualidad hoy en día. Por lo menos aquí vemos un ejemplo donde están los criterios o elementos del curso, si cumplió o no cumplió, y las observaciones, ¿verdad? El tema que se escogió aquí es más que todo en la plataforma de Moodle, ¿sí? Podemos ver criterios como si visualiza la bienvenida, visualiza la cartelera de novedades, si el estudiante visualiza el espacio conociéndonos, si visualiza el espacio consultorio, si lee el material, un paseo por Moodle, y en fin, entre otros. Entonces aquí podemos ver un puntaje total, si logró los criterios o no logró los criterios, y ahí se coloca el total. Bueno, compañeros, a continuación pues seguimos con otro instrumento muy interesante como es la escala de actitudes a cargo del docente Never Pérez. Bueno, compañeros y tutor, mi nombre es Never José Pérez Martínez y voy a explicar lo que es la escala de actitudes. Este es un instrumento perteneciente a las técnicas de observación. Recordemos que estas técnicas de observación nos permiten evaluar estos procesos de aprendizaje en el momento en que se producen. Y que con estas técnicas nosotros como docentes podemos ver cómo los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo lo utilizan en una situación determinada, ¿cierto? Como este es un instrumento que pertenece a las técnicas de observación, también es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, ya sea una disposición positiva, negativa o una neutral, ante personas, objetos o situaciones. Esto permitirá identificar algunos aspectos que se pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. Para elaborar la escala de actitudes se debe tener en cuenta determinar la aptitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos en la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Acá tenemos un ejemplo de la escala de actitudes, ¿cierto? Donde tenemos aquí 6 incisos que serían los 6 indicadores, el número de indicadores. Tenemos los indicadores que nos muestran y una tabla de enunciados, ¿cierto? Donde está el TA, que es totalmente de acuerdo, PA, parcialmente de acuerdo, NA o ND, que es ni de acuerdo ni en desacuerdo. Donde tenemos el PD, que es parcialmente en desacuerdo, y el TD, que es totalmente en desacuerdo. Bueno, a continuación los dejamos con la profe Indira, que nos dará las conclusiones de este trabajo y dará la finalización a esta. Profe. Bueno, compañeros, por último tenemos las conclusiones que daremos a conocer. La aplicación sería objetiva y sistemática de las técnicas e instrumentos de evaluación. Genera un sistema propio y contextualizado para cada asignatura, con lo cual el docente perfeccionará su labor pedagógica. Anteriormente vimos 3 tipos de instrumentos de evaluación. No olvidemos que existen otros más, pero nosotros aquí trabajamos con 3 tipos.
el cual podemos observar que con las rúbricas se establecen niveles progresivos de dominio o peripecias relativos al desempeño que un alumno muestra respecto a un proceso o producto determinado, así como la valoración de la utilidad del conocimiento alcanzado. Con las listas de cotejo se registran la presencia o ausencia de conductas o manifestaciones que se espera que el alumno externe después de haber alcanzado los niveles anteriores, y que la escala de actitudes nos refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables. Algunos de estos instrumentos de evaluación se pueden aplicar a uno o varios niveles de educación, pero lo más recomendable es que se realicen por muy poco 3 tipos de instrumentos de evaluación distintos en cada grupo. Compañeros, esperamos que nuestra intervención haya sido de gran importancia en nuestro diario vivir como formadores. Muchas gracias. Tengan buenas noches. Buenas noches, Muchas compañeros. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan buenas noches todos.